Y arrancamos este primer bloque en compañía de, bueno, un amigo de la casa ya, Ricardo Pérez Fernández. Ahí lo ven, vestido de civil. Claro. Nuevo, economista y politólogo. Y bueno, un placer recibirte. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Lili, gracias por la invitación. El placer es mío. Tú sabes, Ricardo, que como analista político se te ha dado bien y tus comentarios siempre muy acuciosos, muy bien elaborados, pues nos han llamado la atención a muchos en el país. Y en particular, este rebú, porque yo siento que no hay otra palabra más clara, o sea, de verdad, esta situación tan impresionante que sucedió justo hace 6 días, 7, en el Capitolio, nos llama muchísimo la atención desde el punto de vista de la democracia americana, un imperio tan sólido en términos de valores democráticos, la fragilidad de los sistemas políticos, la peculiaridad de personajes como Trump y sus seguidores. Estamos hablando de un saldo de 70 implicados, o sea, imputados, 170 expedientes ya para imputar en un proceso que se estiman casi 500 personas involucradas, Ricardo. Y la pura verdad, bueno, un saldo de 5 muertos, entre ellos 2 policías, y viendo cargos como asalto, robo, asesinato, qué sé yo, qué más, destrucción de propiedad federal, obviamente. El fin es que es un verdadero caos, algo que nunca supusimos que en la primera potencia económica mundial pudiese suceder. ¿Qué opinas? La verdad es que con Donald Trump, a mí me parecía que algo así podía suceder. De hecho, antes de las elecciones, venía advirtiendo que si perdía esas elecciones, como en efecto las perdió, que sucedería porque algún tipo de fraude masivo se iba a producir y que él de ninguna manera ni aceptaría ni reconocería jamás una victoria de Joe Biden, el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, al ver que el día, el 6 de enero, donde correspondía el proceso constitucional de certificar el proceso de elección y ya, bueno, pues oficializar la escogencia de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, convocó un gran meeting casi que en el patio sur de la Casa Blanca, en donde de manera abierta instigó a sus seguidores, los más entusiastas, digamos, y recalcitrantes creedores en sus teorías y versiones, pues de que marcharan por la avenida Pensilvania hasta el Capitolio para defender el triunfo que legítimamente les correspondía. Y esto fue lo que pasó. A mí me sorprendió mucho el hecho de ver que la cobertura noticiosa de este evento, casi todos lo calificaron como sorprendente. Yo decía, pero sorprendente, ¿por qué? Sorprendente me resultó la falta de preparación evidente de la policía del Capitolio y de las fuerzas del orden en sentido general, que tenían que preservar, digamos, el estado de tranquilidad y el estado de orden, ¿no? En un evento tan importante para la democracia americana, y no lo lograron. Pero de que esto se produjera, esto a mí me parece que, claro que podía pasar. Trump tenía meses advirtiendo que lo iba a hacer, como en efecto lo hizo. Ya ha empezado el proceso de las investigaciones, han habido imputaciones, vendrán otras más. En el orden político, el impeachment es una realidad. De hecho, el día jueves de esta semana, me parece, ya se introduce de manera formal el impeachment, en donde habrá una votación para ver si los demócratas tienen los números para poder expulsar al presidente Trump de su cargo. Destituirlo, correcto. Esto a todas luces, y observando que el invocar el artículo de la enmienda 25 de la Constitución, que permite al vicepresidente desplazar al presidente de su cargo por encontrarse en alguna incapacidad, pues parece que no se podrá materializar. El impeachment sí va a pasar en la Cámara de Representantes. Dudo que se materialice tampoco, porque necesitaría de 2/3 partes del Senado y los demócratas no cuentan con eso. Pero sí sería una elección política que por lo menos los actores individuales e institucionales de Estados Unidos entienden que tiene que darse, porque la elección tiene que quedar para el futuro, de que quien se atreva a atentar de manera directa con el sistema democrático norteamericano, incitando a una sedición, a un levantamiento, pues tiene que pagar algún tipo de consecuencia. Y creo que será el caso de Donald Trump.
No, y a mayor, digamos, envergadura de un cargo, mayor responsabilidad, la pena debería ser mayor, porque se supone que es la persona que debe, digamos, crear un ambiente de paz en una nación, como expresidente, como pasado presidente, y fíjate tú que la pura verdad es que las acciones de Trump siempre nos han dejado un mal sabor en la boca. Fíjate que he visto, Ricardo, el tema de esta enmienda 25 como una posibilidad, independientemente de lo que tú señalas del Congreso y la composición y obviamente la fracción democrática, porque hay como digamos, esa voz colectiva, esa masa silente que está generando una presión importante, porque fíjate tú cómo en las redes no se ha dejado, digamos, un espacio para no comentarlo en todos los aspectos, incluyendo las bromas, y como uno, y de verdad, Ricardo, a mí me llamó la atención el comentario, óyeme, que tú has visto tantas películas en Hollywood donde es tan difícil entrar, y cómo es posible que con dos personas, y tú ves estas imágenes tan contundentes de algo que parecería de verdad, hasta de humor, literalmente, valga la contradicción, pero de lo frágil que resultó ser esta situación en el Capitolio, la pura verdad que nos dejó a todos boquiabiertos. Y esto representa también la fragilidad de una nación y de un sistema democrático, de una potencia. Entonces son muchos los símbolos involucrados. Claro, y Trump llegó para eso, para desafiar y llevar al límite la resistencia de todas las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Y mira que en eso hizo un buen papel. Las instituciones durante su periodo presidencial pues tuvieron muchas pruebas. Sobrevivieron aparentemente. Esto del 6 de enero, digamos, ha sido lo más significativo, la amenaza más importante que ha tenido el orden democrático de los Estados Unidos, pero también fue superado. Ya es evidente, lo hemos podido comprobar, que hubo complicidad de uno que otro de los agentes de la policía del Capitolio, pero en sentido general me parece que la gran conclusión fue la falta de preparación y de previsión y de no sé cómo no imaginar que este meeting que se estaba dando a menos de 1 kilómetro en el patio sur de la Casa Blanca prácticamente no podía terminar en un desorden en el Capitolio, cuando era en ese momento, en ese Capitolio, donde se estaba certificando la victoria de Biden y que Trump al día de hoy sigue cuestionando y sigue tildándola como fraudulenta. Mira, la invocación del artículo 25 o de la enmienda 25 de la Constitución, el artículo que permite la remoción del presidente, tiene la siguiente dificultad para materializarse, y es que lo invoca el vicepresidente y para ello necesita la mayoría simple o de los funcionarios del Poder Ejecutivo, de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo, es decir, los ministros, ¿verdad? O de una mayoría simple de ambas cámaras. Pero es que al final el presidente lo puede apelar. Y si el presidente lo apela, entonces se necesitaría las 2/3 partes de ambas cámaras para poder, digamos, decidir de manera irrevocable la remoción del presidente del cargo. Y los demócratas no tienen los números ni para una cosa ni para la otra. Entonces, o sea, me refiero ni para el 25, ni para aplicar el 25, ni para materializar el impeachment. Pero de todas maneras, carga, digamos, una acción simbólica de mucho peso, sobre todo para la historia, el que por lo menos se intente, para que al menos se registre que hubo un intento de sanción en un primer momento, tan pronto Donald Trump se atrevió a agitar a las masas como lo hizo y a incentivar a que se intentase una especie de levantamiento para interrumpir el proceso democrático de la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Sí, pero ya vamos a decir, las elecciones han sido declaradas como válidas, obviamente, y hay un sistema judicial que es el que tiene que apropiarse, digamos, de los eventos que sucedieron en el Capitolio. Entonces, si el meeting, como tú bien señalas, está gestado desde la propia Casa Blanca, desde el ala sur, y de ahí salen estos manifestantes hacia el Capitolio, hay más que pruebas que la justicia puede asumir como buenas y válidas para establecer un régimen digamos, de consecuencias, incluyendo la misma figura del presidente. Sí, claro. Porque hay contundencia, son pruebas contundentes, hay cámaras, señores, Ricardo, hay cámaras de todo, ahí se vio todo lo que pasó. Claro. Entonces es inevitable, digamos, un proceso de justicia, al menos que esté amañado, al menos que haya una incidencia o digamos, algún tipo de dificultad a un proceso que ya es legítimo y necesario. Sí. Por eso precisamente cobra fuerza ahora la supuesta pretensión de Trump de autoperdonarse antes de abandonar el cargo.
precisamente por el temor, ahora, digamos, con un arraigo en la realidad y en la verdad incuestionable, de que este podría enfrentar cargos federales por esto que sucedió el 6 de enero, sin contar todas las otras cosas por las que le podrían venir problemas de tipo judicial. Entonces, precisamente por eso, porque hay una vinculación directa, digamos, al llamado de este levantamiento y a la consecuencia que esto tuvo en la irrupción del Capitolio y en la muerte de 5 personas, pues por eso hoy en día se habla más por los corrillos políticos de Washington de que efectivamente Trump está contemplando autoperdonarse antes de abandonar el cargo. Claro, le está buscando la vuelta y el desmonte porque sabe que ya no tiene ninguna otra alternativa. A partir de enero, el Senado será mayoría a partir del 20 de enero. Estamos hablando de pocos días. Entonces, bajo ese criterio, ya teniendo un Senado en mayoría, diríamos que esta enmienda 25 puede ser, digamos, puesta en vigor. Lo que pasa es que el día 20, cuando entran los otros 2 senadores que ya le dan la mayoría al Partido Demócrata, es el mismo momento cuando Trump deja de ser presidente. Entonces ya la enmienda 25 no sería la que se podría aplicar. El impeachment sí. La votación del Senado del impeachment de Trump puede darse incluso después de que éste haya abandonado el cargo. Y de hecho, lo que se comenta hoy en día es que esto tiene un valor estratégico para los republicanos, porque si el impeachment de Trump se materializara, aún después de que éste dejara el cargo, esto le prohibiría de manera efectiva y de manera inapelable presentarse de nuevo como candidato a la presidencia. Y esto le conviene al Partido Republicano porque les permitiría tomar mayor control de su organización, una que se encuentra en estos momentos secuestrada por Trump y sus seguidores. Entonces tienen ese incentivo de tipo político, de tipo estratégico, como para propiciar, digamos, que este impeachment pueda materializarse y ser exitoso. Ya veremos qué termina pasando. Necesita las 2/3 partes, necesita las 2/3 partes para las poder, 2/3 digamos, partes pasar. del Senado, correcto. Sí. Ricardo, para cerrar, la posición política de Trump, si bien es cierto que como quiera, bueno, tú tenías en tu cuenta de Instagram, que me pareció muy elocuente, una imagen de Biden cosiendo la bandera americana y bueno, planteaba justo eso, que una imagen no necesita palabras, o sea, hay una fragmentación de una nación tan importante, tan de verdad beligerante en la realidad mundial, que bueno, a todos nos pica cerca, a todos nos afecta y nos preocupa. ¿Cómo ves tú la realidad política de Trump en este momento y cómo consideramos, digamos, la vulnerabilidad o la dificultad o la amenaza de esa facción que está en el lado de la bandera que no pertenece al de Biden y al de los demócratas? Es real y tiene un peso significativo, como lo vimos el 6 de enero, ¿verdad? Pero yo, sin embargo, sí creo que si el Partido Republicano hace lo que tiene que hacer para imposibilitar que este continúe, digamos, como la fuerza más influyente dentro de la organización, los demócratas se abocan a desarrollar su agenda, pues poco a poco Trump y los suyos saldrán del foco de atención. Seguirá siendo una fuerza importante, pero tal vez ya no determinante. Hoy en día sigue siendo determinante. Ya tal vez si estas realidades o potenciales realidades se van materializando, pues su peso político, digamos, y su influencia sobre los acontecimientos políticos iría disminuyendo. El presidente Biden tiene 3 retos importantísimos y de hecho ha dicho, en términos, digamos, distintos a los que te voy a expresar yo ahora, pero sí ha dicho que su agenda consistirá en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, vencer y superar este tema de la pandemia. En segundo lugar, lograr la recuperación económica. Y en tercer lugar, pero no menos importante, en buscar las avenidas que permitan la reestructuración, la cohesión de la fibra social de Estados Unidos, de esa sociedad que se encuentra tan fracturada en estos momentos y que fruto de esa polarización es que nos encontramos en esta situación tan complicada en la que nos vemos hoy en día. Pero pienso que Biden lo entiende y forma parte de su agenda. Ya veremos si lo logra. ¿Cuál crees tú que sea el saldo en la influencia de eventos como este que vivimos en el Capitolio de Estados Unidos? ¿Cuál tú crees que sea digamos, el impacto en las democracias de los demás países? Que digamos que interactúan con Estados Unidos, que tienen economías Estados Unidos,
la meca de la democracia, digamos, la arquitectura democrática a partir de la cual construimos todos nosotros en Occidente, nuestros estados y nuestras constituciones. Algo así pasa allá y naturalmente se entiende que cualquier cosa es posible, que los límites ya permiten, digamos, mayores travesuras y mayores despropósitos en otros países, porque imagínate, si pasó en Estados Unidos, ¿qué quita que en países menos influyentes, menos importantes, con menos tradición democrática, pretendan encauzarse por el mismo camino? Ese es un reto que también tiene la administración de Biden, recuperar la autoridad moral de Estados Unidos alrededor del mundo, que se vio clarísimamente afectada con esto. Ya veremos qué pasa. Todo es por ciclos y por olas. Puede ser que ahora con la salida de Trump del poder y con las consecuencias que podría enfrentar, esta ola de autoritarismo de izquierda y derecha que venimos viendo en Occidente desde la primera década del milenio 2000, ¿verdad? Ya puede ser que ahora se encuentre esto hacia la baja. Ojalá que sea así. Y de ser así, entendemos que como lección aprendida a estos procesos que hemos atestiguado, pues habrá un fortalecimiento institucional de la democracia alrededor de todo el mundo. También más eso seguridad. queda de observar. Y más seguridad en el Capitolio. Mira, Ricardo, para cerrar, dime cuál es tu opinión del toque de queda, de estas medidas restrictivas y extendidas, fruto del contrario. Es un intento que hace el Estado por controlar el ritmo de la propagación de la pandemia, pero naturalmente no creo que está surtiendo sus efectos y está afectando a algunos sectores más que otros. Lo que se debió de haber hecho desde el principio, y creo que lo comenté en tu programa, fue que al primer momento de conocer y entender la estructura de esta crisis y saber que íbamos a pasar más de un año en esto, se debió de invertir de manera significativa en el sector salud para ampliar la capacidad de respuesta en camas y en cuidados intensivos, para que ahora no nos viéramos en la necesidad de tener que cerrar la economía precisamente por el temor de que nos va a colapsar el sistema sanitario. Si las capacidades del sistema sanitario las hubiésemos ampliado, tal vez con medidas de control y restricción, naturalmente, pero no estuviéramos en esta situación por la que todos los empresarios se quejan, de que nos vemos en la obligación de cerrar la economía para de nuevo poder preservar o tener mayores posibilidades de preservar la salud colectiva de la sociedad. Muchísimas gracias, Ricardo Pérez Fernández, economista y politólogo con nosotros. Ya tú sabes que tú tienes tu día habitual aquí como colaborador fijo del ILCDN, así es que nada, conectamos próximamente para debatir otros temas. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bye, bye, cuídate. Vamos. Esto es Lili en CDN.